está el dólar, por ejemplo, un poco más alto que en la época de la convertibilidad, es decir, en ese sentido no estaría atrasado, A ver, pero está mucho más. para ahí que es importante. El dólar hoy, este dólar a 1500, ¿es un dólar más alto en la cotización que la convertibilidad? Exactamente. Bueno, Y es un parámetro de mm, referencia, pero también comparado con el promedio histórico, sobre todo mm, de lo que va del siglo, estos 25 años de siglo, está a algunos puntos por atrás. Lo cierto es que es una comparación histórica que con buena razón el gobierno argumenta de que no es determinística, porque bueno, la mm, situación hoy no es la misma que el pasado, y coincido con lo que se planteaba recién en el sentido de que, bueno, el contexto macroeconómico en qué situación se da el dólar, cambia mucho la competitividad de una empresa o no. Es decir, si tenés muy malos impuestos, mala regulación, incertidumbre, falta de infraestructura y demás, necesitas un dólar más alto. Si tenés todo ordenado, podés ser competitivo con un dólar más bajo. Con lo cual, estas comparaciones históricas no para nada te dan algo definitivo, sino simplemente son referencias. Y bueno, y lamentablemente para esto creo que la referencia es ambigua, ¿no? Yo no me atrevería a decir que por la historia esto esté tan atrasado, tan adelantado, creo que da para todo. Sí creo que un dólar que complica la competitividad de muchas empresas, y creo que eso es válido, y coincido, ¿no?, con el sentido que, bueno, la solución no es una devaluación, sino la solución es resolver los factores que hacen de por qué tengamos tantas dificultades para ser competitivos, especialmente en algunas actividades, sobre todo las actividades que más valor agregado generan dentro del país. Es decir, somos muy competitivos en el agro, en la minería, en los hidrocarburos, donde bueno, hay poca mano de obra, hay poca operaciones, eslabonamientos dentro de la Argentina, pero cuando te metes con productos más sofisticados que pasaron varias veces, ¿no?, en varias etapas dentro de Argentina, ahí los impuestos, la logística, las malas regulaciones, lo que queda todavía de la cuestión laboral, te afectan mucho y te descolocan, y bueno, y es el problema que vemos hoy. mm. A ver, la solución entonces, la solución no es devaluar, coincidimos. Devaluar no es solución, nunca te trae más problemas que soluciones. Aunque otros países lo usan como herramienta. También hay que mencionarlo. Brasil lo utiliza como herramienta, no mega devaluaciones, pero correcciones cambiarias las ha utilizado. No decir que si no pasa por ser más competitivo, y coincido, en la economía de hoy, en la Argentina de esta etapa, ¿cómo podrían ser o qué herramientas podrían pensarse para mejorar la competitividad sin devaluar y mejorar el tipo de cambio? Mira, sí hay. Como para completar lo anterior, sí lo que genera duda es que todavía hay algunas intervenciones sobre el mercado cambiario que si uno las eliminara, tal vez el tipo de cambio sería un poco más alto. Es decir, todavía queda parte del cepo, pues todavía el Banco Central opera a futuro y queda un poco la sospecha de que tal vez se podría hacer algo, no sería algo extraordinario, no sería un cambio enorme, pero hay algo ahí de duda en relación a el gobierno podría, con algunas medidas del Banco Central, digamos, llevar a un tipo de cambio un poco más alto. Pero, insisto, no sería estas mega devaluaciones como tuvimos en el pasado. Creo que sí, que lo que vos planteas es lo más relevante, es decir, cómo ganar competitividad sin depender Mm. del Banco Central, del tipo de cambio. Y ahí la agenda es conocida y frondosa y complicada. Yo, seguramente para la mayoría de los sectores, por lo menos lo que percibimos desde el IERAL de la Fundación Mediterránea, es el tema impositivo. Es decir, vos ser exportador o competir contra importaciones, cuando vos dentro de tu costo tenés que meter impuesto al cheque, ingresos brutos, tasa municipal, sellos, ni te cuento si sos exportador agropecuario que tenés que pagar retenciones, te genera una desventaja enorme respecto a quien produce fuera del país y no tiene todos esos costos adentro. Es una diferencia muy grande que cuando estás, digamos, en mercados tan competitivos como son los mercados internacionales, es un factor que te descoloca mucho. Mm. Después, por ejemplo, los problemas de infraestructura, es decir, la Argentina tiene un déficit enorme
el punto de vista de infraestructura, y eso naturalmente te quita competitividad. Es decir, no es lo mismo trasladar un producto del interior del país en camión que hacerlo en tren o aprovechar el Paraná, la hidrovía, para bajar costos. Muchas veces ese trayecto, ¿no?, del interior hasta Buenos Aires, por ahí te cuesta más que de Buenos Aires a China, esa desproporción. Entonces, cuando uno empieza a mirar, desmenuzar la estructura de costos de un productor argentino, ahí hay montones de cosas para hacer. Insisto, ninguna es simple de resolver, pero es imprescindible hacerlo y hacerlo rápido, porque efectivamente con este tipo de cambio hay mucha gente que está complicado desde el punto de vista de la competitividad. Ahora, Osvaldo, lo estás diciendo ahora y lo has dicho en varias ocasiones, ¿no? Has advertido y puesto el foco sobre esto, ¿no? Que sin reformas, obviamente, este dólar puede llegar a ser un problema serio de competitividad. Si hubiese que ordenar y poner una prioridad, ¿no? ¿Cuáles son las principales reformas sobre las que hay que trabajar hoy, ¿no? Con esta postal, con esta foto que hay hoy de la economía argentina, de la política argentina, para, obviamente, mejorar la situación, para que no haya un riesgo grande y sobre todo para que no haya un riesgo de competitividad grande como ha ocurrido en otros procesos de estabilización de la economía argentina? Mira, seguro que la prioridad depende de quién hable, cuál sea el productor, qué es lo que más lo afecta, todas estas distorsiones que tiene la Argentina. Supongamos, un productor agropecuario seguro que te va a decir las retenciones, Claro. es por lejos lo que más afecta. Pero ese mismo productor agropecuario también sufre otras cosas. Por ejemplo, y si nos quedemos solo en el tema de impuestos, cuando él compra insumos en la Argentina, adentro del costo de ese insumo tiene impuesto al cheque, tiene ingresos brutos, tiene tasa municipal. Cuando hace un contrato de alquiler tiene que pagar impuestos a los sellos, que son cosas que un productor de otro país seguramente no las tiene. Mi impresión es que el tema impositivo probablemente sea por lejos el más importante, el más general, y dentro de los impuestos, ingresos brutos y cheque, las tasas municipales son los más generales. Por eso nosotros desde el Liberal insistimos mucho, por ejemplo, con la idea del super-IVA, es decir, sustituir todos estos muy malos impuestos por el IVA. El IVA es un impuesto mucho más neutral, porque cuando vos lo exportás, se te puede devolver el impuesto del 100%, con lo cual quedás igual que con un productor externo. Y lo mismo cuando vos importás. Por ahí no se toma conciencia de que cuando vos traes un producto, pagás mucho menos ingreso bruto, pagás mucho menos cheque que si lo producís internamente. En cambio, si tuvieras el IVA, el importado y el que produce internamente paga exactamente lo mismo y ahí nivelas la cancha. Creo que los impuestos es probablemente el más importante. La Argentina tiene una enorme cantidad de muy malos impuestos que inciden mucho en la competitividad. Sin duda hay otro factor y, como te digo, depende del sector, incluso de la empresa, por ahí encontrás muchos otros problemas, pero si hablamos de algo transversal, masivo, general, probablemente sean los impuestos y particularmente estos impuestos, los impuestos a las ventas. Ahora, compro el super IVA, lo compro, perfeccionándolo, pero como esquema lo compro. Ahora vos tenés más que nadie experiencia que el funcionario económico depende de la política, ¿no? Claro. Vaya si te has cruzado con políticos en tu vida. ¿Cómo los convences, sobre todo a los gobernadores, a Yarlora, a Kicillof, ¿no?, al resto de los gobernadores, que esto es el esquema correcto, que este es el camino a seguir? Muy buena pregunta, porque hace a la viabilidad, que yo creo que por ahí los economistas no olvidamos de ese pequeño detalle, que es que las buenas ideas en el papel, después que llevarlo a la práctica, y cuando uno lo quiere llevar a la práctica se encuentra con montones de dificultades. Yo creo que es súper pertinente la pregunta, y yo creo que el camino no es ir y sentarte con Yarlora, Puyar o Kicillof y decirle tenés hijos, porque eso es sinónimo de decirte imposible. Y es cierto, no hay forma que una provincia en la situación fiscal actual se desprenda de su principal fuente de financiamiento. Es poco realista, me parece, el planteo. Hicimos un cálculo, es decir, bueno, si las provincias fueran muy austeras, no aumentaran el gasto público, la economía crece, entonces aumentan el resto de los ingresos, entonces con eso vamos sustituyendo impuestos y bueno, te va a llevar más de una década, 2 décadas eliminar ingresos brutos. Hay que pensar en otra cosa.
Y en ese sentido, en lugar de sentarte a decirle, lo tenés que eliminar y hacerte cargo de las consecuencias, decirle, bueno, lo eliminemos juntos, es decir, desde la nación, decir, bueno, veamos una manera juntos de buscar un mecanismo distinto de recaudación que no te genere un hueco fiscal que no vas a poder afrontar, por lo menos en el corto plazo, sino que tengas una fuente alternativa de financiamiento, es algo que tiene más viabilidad. Entonces yo lo que le digo a la provincia es no te quedás sin esta fuente de financiamiento, sino que lo que te pido es cambiarla. Recaudemos bien el IVA, que te garantice un financiamiento parecido al que tenés ingresos brutos, pero de una manera que no afecte negativamente la competitividad. Y ahí yo creo que, no es fácil sentarse en esto, es complejo, pero ahí tiene una viabilidad, porque vos no le estás pidiendo al gobernador que se suicide, sino le estás diciendo, sé lo suficientemente creativo, disruptivo, para juntos concentrarnos en recaudar bien el IVA y de esa manera eliminamos ingresos brutos y vos tenés un financiamiento que no te genera un problema fiscal que no vas a poder resolver. Esto, en cierta medida, cuando fui ministro de Finanzas de Córdoba, lo hicimos con los pequeños contribuyentes. Ahí el problema era el mismo, es decir, el pequeño contribuyente pagaba un impuesto nacional, un impuesto provincial, ingreso bruto, el nacional monotributo, el provincial ingreso bruto, el municipal, la tasa municipal, y dije, oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo los tres? Le cobramos un solo impuesto al pequeño contribuyente, lo recaudemos mejor, lo controlemos mejor, podemos trabajar los tres juntos, en lugar de tres burocracias, tener una en administrar bien ese impuesto, y después veamos cómo repartimos la plata. Ahí podemos ver distintas maneras de repartirlo. Y funcionó, digamos, y funcionó muy bien, y hoy muchas provincias lo tienen, ¿no? Que los pequeños contribuyentes no pagan tres impuestos, pagan uno, pagan una especie de super IVA. De manera que ahí hay un ejemplo argentino de que se puede hacer. Y el otro que creo que es muy relevante y que creo que deberíamos prestarle más atención es Brasil. Brasil tiene un problema parecido al nuestro, no se llaman igual los impuestos, pero en la práctica son los mismos, y está apuntando a un IVA que sustituya los otros impuestos, de manera de lograr lo que queremos, ¿no? Que tener un impuesto que sea mucho más amigable con la competitividad y no estos malos impuestos como ingreso bruto y tasa municipal. Brasil no es un país que sea más simple desde el punto de vista político e institucional que el nuestro, es decir, los gobernadores de Brasil tienen perfiles parecidos al nuestro y los problemas son los mismos, y sin embargo le encontró la vuelta desde el punto de vista político para avanzar en este campo, así que yo creo que es perfectamente factible que Argentina lo haga. Había que hacer antes, esto lo hemos hablado mucho con Carlos acá, ¿no? Había que hacer antes, o era más urgente una reforma tributaria profunda que una reforma laboral en el orden justamente de prioridades. Es difícil, yo creo que las dos son urgentes, pero probablemente sí, probablemente desde el punto de vista de la competitividad de las empresas, esta cuestión de resolverle el tema tributario es muy urgente para muchas actividades, insisto, sobre todo las que tienen más elabonamiento, porque la perversidad de estos impuestos, insisto, es que mientras más sofisticado, más cadenas de valor hay dentro del país, más negativamente influye. Entonces, por ahí produzco petróleo, produzco soja, por ahí me afecta, pero me afecta menos. Pero ahora si hago un producto industrial que tuvo varias cadenas de valor dentro de Argentina, ahí los impuestos te descolocan totalmente y es probable que sea aún más gravoso que la mala legislación laboral que tenemos. Y la tríada se completa con la reforma previsional, sí. Un tema que vos seguís muy bien, muy de cerca desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora parece que puede llegar a estar más lejos que nunca, ¿no? Llegar a un acuerdo político para pasa lo mismo, yo creo, con no lo mismo, pero tiene cierta analogía, ¿no? Con la tributaria, ¿no? Bueno, como son temas tan complicados, tan sensibles, tan difíciles, se van posponiendo. Y el posponer no es neutral, es decir, tiene un enorme costo. En el previsional es que, bueno, cada vez se va agravando los problemas y es como que a futuro los problemas van a ser más difíciles. Y ahí nuevamente yo creo que se pierde de vista que en la Argentina, como país federal, este también es un problema que no afecta solo a nivel nacional, así como lo tributario, ¿no? Yo no creo que la nación sola lo pueda resolver, si tiene que sentarse con los gobernadores para decir, che, ¿cómo hacemos para, por ejemplo, eliminar ingresos brutos?
En el tema previsional pasa más o menos lo mismo, porque la mayoría de las provincias, por lo menos las más grandes, tienen cajas previsionales. Para la mayoría son un enorme problema, son un cuarto del gasto público de las provincias grandes previsional, y es un gasto que crece a tasas altísimas. Es decir, el principal factor que le genera problemas fiscales a las provincias son las cajas previsionales. Entonces, sería más fácil, no digo que sea fácil, sería más viable una reforma en la cual se convoque, ¿no?, a los gobernadores y, che, acá tenemos este problema, nos juntemos a resolverlo juntos, a encontrarle una vuelta, primero porque vamos a encontrar una mejor solución técnica, y segundo para que aunamos, digamos, voluntades políticas, porque es tan complicado la reforma previsional para que hacerla sola es muy difícil. Tenemos la experiencia, ¿no?, del pasado nuestro, de otros países, que si fuera como parte, ¿no?, de un acuerdo con provincias donde se resuelve no solo el problema, no se resuelve, pero por lo menos se ordena el problema nacional junto con el de las provincias, sobre todo las provincias más grandes, me parece que ahí hay un mayor viso de viabilidad, y asumir, ¿no?, que esto de seguir postergando es costoso, no es neutral, y Bueno, lo vamos a pagar, ¿no?, futuro. la ley de coparticipación es del 94. Y se fue postergando. Ahora, Bueno, obviamente tiene que tener muchas cosas, muchas aristas, porque nada se debe reducir. No quiero reducirlo, ¿no? Pero digo, fundamentalmente hay que apuntar a discutir la edad jubilatoria, como plantean muchos sectores, o a discutir nuevas reglas de financiamiento, a discutir ambas cosas al mismo tiempo, eso y mucho más. Digo, ¿por dónde tiene que ir esa discusión de la reforma previsional de fondo? Yo te diría dos cosas. Una, que el argumento, sobre todo del gobierno y de mucho, ¿no? Decir, bueno, no, acá el problema es que tenemos mucha informalidad, y si se blanqueara todo este empleo negro, se resolvería el problema previsional. Yo digo, miren, sin duda que necesitamos bajar la informalidad y que es imprescindible hacerlo por muchos motivos. Ahora, no pensemos que eso nos va a resolver el tema previsional, porque nos va a llevar mucho tiempo, y porque además, digamos, no es gente, los informales, que le sobre recursos. Es decir, si vos lo blanqueás, no es que le podés poner un aporte altísimo, porque está claro que sus niveles de productividad, sus niveles de ingresos no dan para eso. Entonces, no exageremos, digamos, no digo no hacerlo, digo hay que buscar la manera de blanquear, pero no exageremos que eso nos va a inundar de plata y nos va a evitar tener que hacer una reforma previsional. En términos de reforma previsional, creo que la clave es meternos en la cabeza un principio general, muy de sentido común, y que sería muy bueno que nuestra legislación tuviera, que es que mi haber sea función de cuánto yo aporté en mi vida activa y cuánto es mi expectativa de vida. Entonces, bueno, si yo me quiero jubilar antes, y bueno, voy a tener que o bien haber aportado más, o bien aceptar un haber más bajo, o viceversa, si quiero un haber más alto, y bueno, demoro más mi retiro, o hago un mayor esfuerzo de aporte para poder jubilarme. Así que haya una proporcionalidad entre el momento que yo me jubilo y lo que yo aporté, y lo que yo voy a cobrar el resto de mi vida. Así que esa proporcionalidad sea muy clara, y no como ahora, donde hay un montón de regímenes especiales donde claramente esa proporcionalidad no existe. Así que me jubilo a edades muy bajas en relación a lo que aporté, donde claramente lo que yo aporté no tiene relación con mi haber. Entonces, que haya esa relación es fundamental. Eso en muchos países existe, se llama técnicamente cuentas nocionales, como que se simula una cuenta de capitalización, y en función de cuánta plata yo aporté en esa cuenta y en qué momento yo me jubilo, me determinan el haber. Y que haya un componente obviamente solidario para contemplar, bueno, toda esta gente que, porque estuvo en la informalidad, porque estuvo en desempleo, llega a determinada edad, y este cálculo le daría un haber muy bajo. Entonces no nos podemos desentender como sociedad de esas personas. Pero con esas dos reglas simples, en principio proporcionalidad entre aporte y momento que me jubile y mi haber, y un componente solidario, entraríamos a resolver el problema previsional, que implica, bueno, un cambio enorme respecto a lo que hay ahora, ¿no?, donde hay un montón de regímenes especiales y tratos muy distintos a gente que es igual.